Ven, ven Señor, no tardes. Ven, ven que te esperamos. Ven, ven Señor, no tardes. Ven pronto Señor. El mundo muere de frío, el alma perdió el calor. Los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor. Ven, ven Señor, no tardes. Ven, ven que te esperamos. Ven, ven Señor, no tardes. Ven pronto Señor. Ven pronto Señor. Buenas tardes, Sor Cristina. Buenas tardes, Padre Obispo. Estamos terminando la primera semana de Así Adviento. mismo es. Esto va rápido, raudo y veloz. En cuanto cambiemos la cara, estamos en Navidad ya. Eso es así, el tiempo pasa rápido, pero seguimos preparándonos con gran alegría, con gran gozo, ¿verdad?, para la llegada de Jesús, que ya viene todos los días y vendrá. Y este año, pues, con la modalidad, ¿verdad?, que nos han pedido, que vamos a tener que estar un poquito más resguardados. Uh-huh. Así que la preparación se dará más en el santuario del hogar que en las calles, y la celebración será más íntima entre la familia. Así que hay que preparar este acontecimiento bien, para que no pase simplemente desapercibido, sino todo lo contrario, creamos un ambiente de fiesta, de esperanza, de alegría en nuestros hogares. Así mismo es, Padre, y en ese ambiente de fiesta y de alegría en nuestros hogares, ¿verdad?, cómo nosotros ir preparándonos semana tras semana, encendiendo, ¿verdad?, nuestras velitas en la corona de Adviento, que a lo mejor en la familia ya hemos preparado, y si no la ha podido preparar, no importa, todavía está a tiempo, ¿verdad?, para que prepare la suya o vaya colocando una velita en alguna parte de su hogar y allí tenga sus momentos de encuentro en familia. Y si le tiene miedo a las velitas, pues pon una luz. Pon una luz. Sí, porque, ¿verdad?, algunas personas Claro, tienen temor. Sí. Que si hay un gato y va y tumba la vela, Correcto. entonces hay que tener cuidado de esto. Pero es el signo de un gesto que mantiene el alma alerta. Y para esto suplicamos al Espíritu Santo que nos ayude y nos asista. Ven Espíritu Santo, purifica la iglesia, renuévala, impúlsala, transfórmala, únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe, Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Ayer, Padre, salía una nueva orden ejecutiva, ¿verdad?, para tener esa prevención, ese cuidado que necesitamos como pueblo y como familia, cuidarnos cada uno de nosotros, ¿verdad?, y cuidándonos nosotros, cuidamos a el que está a nuestro lado. Es importante insistir en que no lo veamos simplemente como una negación, sino también como una oportunidad a darle una tónica, un perfume especial, por decirlo de alguna manera poética, a este tiempo de la Navidad. Y esto nos lleva a inventarnos una forma afectiva y efectiva para que el hogar se convierta verdaderamente en un Belén, en una casa del pan, ese pan de la amistad, ese pan de la fraternidad, ese pan del amor, ese pan de la fe, ese pan de la sabiduría, en fin, puede tener tantas aplicaciones, y por eso los signos hay que cuidarlos y hay que prepararlos. Y por eso, en el tema que hoy vamos a continuar compartiendo con ustedes, desde la etapa de la unidad que nuestra diócesis va viviendo para este tiempo de Adviento, y sobre todo para todo este año, bajo el lema, ¿verdad?, todos quedaron llenos del Espíritu Santo,
con esta etapa de la unidad. Y Navidad también es la unidad en una familia, la unidad en una diócesis que camina juntos, fortalecidos, ¿verdad? ¿Guiados por quién? Por la acción del Espíritu. Esta primera semana en la liturgia se destaca sobre todo la clave del estar vigilante. Y el que está vigilante está despierto, alerta. Y de ahí la palabrita ven. Y por eso la luz. Y a principio de semana le decíamos, haga la prueba, levántese a medianoche, rece un poco, hágase ese ejercicio y verá usted cómo el Señor bendice. Si no lo ha hecho, todavía le queda un día. Todavía nos queda un día, así mismito. Y si no, pues lo hace la semana que viene. Lo importante es estar en vela. En vela. Es un gesto, no es una obligación, pero quien lo hace percibe y descubre algo distinto, algo diferente, porque el corazón se va encendiendo. Es verdad que cuesta un poquito, pero una vez que se da el paso, el Señor ayuda y fortalece. Decíamos el domingo, ¿verdad?, que al encender la luz, la lámpara color amarillo, orábamos, en nuestro caso, en nuestra diócesis de Ponce, por una de las 3 vicarías, que es la que llamamos la vicaría del centro, las parroquias que están en la ciudad de Ponce. Y son 18 parroquias, las enumeramos y pedimos, ¿verdad?, que al final ya de esta semana estén estas parroquias poquito a poco encendiéndose. La semana que viene pediremos por otras y así los vamos a ir contagiando. Correcto. La alegría y la esperanza. Y decíamos que esta semana, ¿verdad?, la vela que encendíamos era de color amarillo, y este color que identifica esta vicaría, ¿verdad?, representa las estrellas en el manto de nuestra Madre de Guadalupe, en la cual también nos estamos preparando para celebrar su fiesta. Es correcto. María, en la imagen de la Guadalupe, es la mujer embarazada. Es interesante porque en la iconografía se llama a la catequesis que está inscrita o escrita en la imagen, que ya hablaremos la semana que viene sobre eso, porque en la semana nos preparamos para la fiesta que será el próximo sábado. De mañana en 8. Correcto. Hay toda una catequesis encerrada, pero la Virgen de Guadalupe es la Virgen embarazada. Y eso se nota porque hay unas claves que ya las diremos la semana que viene. Si las digo ahora, adelanto y no. Sí, vamos poquito a poco. La catequesis será la semana que viene. Pasito a pasito. Pasito a pasito. Pero ¿verdad?, mirando a la Virgen en esa clave, ¿no? Señora de la Esperanza, Madre de este pueblo que peregrina en la fe. Bien, y dando estos pasitos en esta etapa de la unidad, hablábamos en estos días, ¿verdad?, sobre el valor de la etapa, que es la fortaleza, y hoy estaremos hablando sobre la etapa de unidad. En esta nueva etapa queremos pedirle al Espíritu Santo que fortalezca la unidad en nuestra diócesis, para que, siguiendo la espiritualidad sinodal, podamos caminar juntos y lanzarnos a la misión. Hermana, ¿qué significa la palabra etapa? Etapa, vamos a buscarlo por aquí en su diccionario. En el diccionario. Porque hablamos mucho de etapa y de etapa y de etapa. Sí, ¿verdad? Y hablamos de valor y así sucesivamente. Pero si no sabemos la definición, pues nos cuesta un poquito, porque hablamos de la etapa del encuentro, hablamos de la etapa de la confianza, hablamos de la etapa del acompañamiento, y ahora estamos hablando de una nueva etapa, que es la etapa de la unidad. Etapa, trayecto que se recorre entre 2 puntos de una sola vez, especialmente en determinadas pruebas deportivas. Aquí lo habla desde el deporte. Y nosotros comparamos la fe, utilizando las palabras de San Pablo, ¿verdad?, como un deporte, una carrera de atletismo. Se sale de un punto y se llega a otro punto, la meta, el punto de partida y el punto de llegada. También tiene otra definición que dice periodo o parte diferenciada en que se divide el desarrollo de una acción o un proceso. Eso es lo que estamos viviendo en la diócesis, un proceso que va a través de pequeñas acciones. Y este año queremos ver cómo podemos vivir más en plenitud, no porque no lo tengamos, sino más en plenitud, la clave de la unidad. Por eso dice que el Espíritu Santo le queremos pedir que fortalezca la unidad en nuestra diócesis, para que, siguiendo la espiritualidad sinodal es la espiritualidad del camino, de los que vamos juntos, podamos entonces, como insiste aquí, caminar juntos y lanzarnos a una tarea común.
¿Cuál es esa tarea común? La misión. Es importante recordar que el Espíritu Santo crea unidad en la diversidad. Entonces no se trata de ser uniformados, como las hermanas dominicas de Fátima que están uniformadas. Visten todas igualitas, ¿verdad? Según el tamaño se hace el hábito. Pero todas tienen, ¿qué tienen? ¿Cuál es el hábito de ustedes? Explíquelo. El hábito es dominico, está compuesto por una túnica, ¿verdad? De color amarillo. Bueno, en sí es blanco, lo que pasa es que si la tela blanca se acaba, pues se agarra la tela que se consiga y puede ser cremita, algo a veces se nota amarillo, pero en sí el hábito es en sí el hábito dominico es blanco y negro. El velo se utilizaría negro, lo que pasa es que estamos en el Caribe y en este trópico con capa negra y velo negro, imagínense pues. Entonces, una túnica. ¿Qué más? Una túnica, el escapulario. ¿Qué es eso, el escapulario? El escapulario, que también se... Dice esa telita que la monja le cuelga ahí. Sí, sí, pues esto se llama escapulario. Como un babero grande. No, el babero vendría siendo la capita. Y una capita. Entonces, ¿verdad? Un delantal. El escapulario es signo del delantal, del servicio. Del servicio, ajá. Y entonces la capita. Que es el babero. Que usted le llama el babero, pero es una capita, ¿verdad? Y tenemos nuestro velo, ¿verdad? Que está compuesto de un gorrito y otro pedazo de tela que hace entonces el velo. ¿Y qué más? Y entonces una correa donde cuelga pues el Santo Rosario, ¿verdad? Ese cinturón que nos ciñe. Como ¿y eso tiene alguna simbología? De servicio. Y así mismo, pues nosotros pues vestimos el santo hábito dominico a imitación de nuestro Padre Domingo. Entonces ahí tienen ustedes un uniforme. O sea, las hermanas dominicas, cuando uno las ve, por constitución, por regla, visten todas iguales. Correcto. Y por eso todas ustedes las ven a todas, mejor dicho, vestidas igual. Entonces uno identifica, si las carmelitas tienen su hábito, hay otras hermanas que no llevan un hábito propio, utilizan, ¿verdad? Pues la ropa que decimos común, civil. Eso ya depende de las normas establecidas por la congregación. Así pues, no es un uniforme lo que vive la iglesia, sino una unidad. Diversidad. Diversidad de telas. Lo importante es cubrirse, vestirse, que sirva de protección, sirva también de belleza. A este respecto, nos pueden ayudar las siguientes líneas reflexivas inspiradas en el Papa Francisco. Entonces vamos a ver ahora unas claves que da el Papa Francisco de una homilía que él pronunció el 4 de junio del 2017. La división entre los cristianos es uno de los grandes escándalos que nos aleja de la fe. El diablo divide, mientras que el Espíritu hace que los discípulos sean un pueblo nuevo, porque crean un corazón nuevo. A cada uno da un don y a todos reúne en unidad. En otras palabras, el Espíritu crea la diversidad y la unidad verdadera, aquella según Dios, que no es uniformidad, sino unidad en la diferencia. La palabra diablo es una palabra griega que aplicamos al espíritu del mal. Viene del griego diaboleo, el que divide. Donde entra el demonio, donde entra el diablo, la acción del maligno, hay siempre división. Y si ustedes ven que se crea un ambiente hostil, agresivo, de ataque. Y esto es interesante que lo entendamos. Entonces, el diablo no tiene ni cuerno ni tiene rabo. Eso es una manera mitológica de expresar la fealdad, porque si nosotros nos quedáramos simplemente con esa imagen, imagínense, hay unos muñecos que usan los muchachitos hoy que son más horribles que un demonio. Entonces no es eso. Y lo que en una, podríamos decir, cultura se expresaba la fealdad a través de esta simbología, podríamos decir, distorsionada, pues hoy no se ve tan así. Entonces, ¿qué es el demonio? Es un espíritu, es un ángel caído, es aquel que se rebeló contra Dios. ¿Y cuál es la tarea del demonio? Hacer caer
a la humanidad, al hombre y a la mujer. ¿Cuál es su gran pecado? El pecado de la soberbia. Quiso tumbar a Dios, no quiso estar sometido a Dios. ¿Quién como Dios? El arcángel que sale en la defensa de Dios, que es Miguel. Y en este combate, como dice la Escritura, es arrojado del cielo. Y su tarea es precisamente tentar. Pero no todas las tentaciones son del diablo, ¿saben? Hay muchas tentaciones que nos las provocamos nosotros mismos, por eso hay que tener cuidado. El diablo solo tenta a algunos, porque algunos ya están tentados por sus mismas flaquezas y debilidades. Entonces hay que tener cuidado con eso. Es del diablo. ¿Qué es lo que es del diablo? Entonces hay gente que ve diablos y demonios en todas las esquinas. La palabra Satanás, otro nombre que se le da al diablo, significa mentiroso, acusador. Satanás se le llama también el padre de la mentira. Como yo sé que algo que estamos viviendo es diabólico, porque hay mentira en medio de todo esto, porque hay engaño. Y cuando hay engaño y hay mentira, aquel que tiene el Espíritu de Dios, el espíritu de discernimiento, lo descubre. Por eso hay que enseñar, sobre todo desde muy pequeño, a los jóvenes, a los niños, a no mentir, porque la mentira aparta del verdadero camino, crea hostilidades. No es lo mismo fantasía que mentira. La mentira siempre lleva un objetivo, hacer daño. La fantasía son cosas que uno se imagina, que al final acaba creyéndosela. Y por desgracia, hay gente que es tan mentirosa que las mismas mentiras que fabrican se las creen. Y entonces se alienan, se salen de la realidad. Y esto es una enfermedad. Hay gente que compulsivamente están diciendo siempre mentiras. Entonces uno tiene que aprender. Y en el proceso de crecimiento de un ser humano hay una etapa en que se dicen muchas mentiras. De ahí que el adulto que está al lado tiene que ayudar, no para condenar, no para atacar, sino para orientar, para dirigir, para ayudar que esta criatura que está desarrollándose sea sana y saludable. Le enseña la verdad, los valores, el no hacer daño a los demás, el no aprovecharse de los demás. Todo lo que vaya en contra de la persona es diabólico. Y por eso a veces decimos, esto huele a azufre. Azufre, ustedes saben que es una sustancia química que cuando se quema apesta, crea un ambiente, pues donde hay un mentiroso, hay un ambiente de azufre. Sí, que se nota enseguida, porque tú notas que, ¿y esto quién te lo dijo? Y esto y lo otro, y siguen inventando cosas. Entonces, la palabra diablo divide. Satanás, el que acusa, el mentiroso. Y el demonio es otra expresión para decir el que se opone al proyecto de Dios. Contra la palabra demonio está la palabra ángel, mensajero del bien. El diablo sería el mensajero que divide, diaboleo, el que divide, un mensajero del mal. Entonces, tres palabras, pero que nos pueden llevar a una misma definición, pero con distintos conceptos. Y entender lo que es el espíritu del mal. El espíritu del mal existe. Y esto, el espíritu del mal no es otro Dios. Por eso el diablo no tiene poder si yo no se lo doy, si yo no se lo otorgo. Entonces la gente dice que me tentó el diablo porque tú quisiste aceptar la tentación del diablo. Y como yo sé que una cosa que me están diciendo es diabólica, volvemos a lo mismo, porque me estás dividiendo, porque no es verdad, porque huele mal, en el sentido de que y esto a veces uno dice, ay, que hay algo como que... La duda, entra la duda. Y esa es la tarea del demonio, hacerte dudar. Por eso lo contrario a la duda es la fe. ¿Qué es lo contrario a la duda? Fiarse, confiarse. Y por eso el Señor nos invita a confiar en Él. Si tú aceptas la catequesis del diablo, que fue lo que le pasó a Eva, según el relato, pues ¿qué hizo el diablo ahí? Le sembró la duda. No es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol. Eso no fue lo que dijo Dios. Dios le dijo, puedes comer de todo menos de uno. Pero entonces el diablo se lo cambia. Es que el día en que coma serán como dioses. Le transmitió su mismo pecado.
le inyectó la soberbia. Es decir, si yo quiero ser como Dios, yo no quiero estar sometido a Dios. Sometido a Dios quiere decir humilde, acepto su voluntad, me rebelo. Y eso es el soberbio, el que se rebela, el que se opone, el que se pone de frente a aquel que es su creador. Y que quiere ir por encima de. Es correcto. Entonces, repetimos, diablo es el que divide, Satanás es el de la mentira, y demonio, Padre, ¿puede repetir qué era demonio? Sí, demonio es el mensajero del mal. Mensajero del mal. Mensajero de la maldad, el que se opone a Dios. Diablo viene de diaboleo, a través de boleo, mentira, a través de la mentira, el que divide, ¿no? Es una palabra de destrucción, es una palabra que mata. Después viene todas las escenografías y Hollywood y todo esto, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado con lo que dice la Escritura. Y siguiendo un poco la Escritura, pues es el padre de la mentira, es el que engendra la muerte porque es el pecado, y así sucesivamente. Así que vemos cómo dentro de todo este mensaje el Papa nos ha querido decir que la división entre los cristianos es uno de los grandes escándalos que nos aleja de la fe. Por eso el diablo divide, mientras que el Espíritu hace que los discípulos sean un nuevo pueblo, porque crea un corazón nuevo. A cada uno da un don y a todos reúne en unidad. A cada uno da un don. Uh-huh. Ahí hay diversidad de dones, pero esos dones tienen que estar al servicio, porque somos un cuerpo. Lo que pasa en el ser humano, hay manos, hay dedos, hay dedos de las manos, hay dedos de los pies, hay brazos, hay cabeza, distintos miembros, distintas funciones, pero tiene que haber una armonía. Como una dirá unidad. San Pablo, la mano no le puede decir al pie no te necesito, la cabeza no le puede decir al cuerpo no te necesito. Todos en la diversidad pues forman el cuerpo, son unidad. Es bonita la expresión o el ejemplo de la mano, ¿verdad? En la mano tenemos dedos distintos, diferentes, con funciones, pero unidos. Si te falta un dedo no estás completo. Y un dedo depende del otro. Por ejemplo, la taza, para yo agarrar una taza bien o un vaso necesito los 5 dedos. Si agarro con un dedo una taza o el vaso, lo puedo agarrar así, necesito 2 dedos. Para agarrarlo con un dedo no tiene que tener agua, tendría que cogerlo al revés. Entonces, si me falta un elemento, pues no estoy completo. Y por eso el gran escándalo de los cristianos es que Jesús, proclamando la unidad, nosotros vivimos en la ruptura. Y la forma de interpretar el Evangelio, pues está es diferente. herida. Y esa es la tarea del diablo, dividirnos. Por eso cuando uno está en una reunión y hay una división y surge una pelea y no somos capaces de escucharnos o serenarnos, uno tiene que decir, espérate, que aquí hay algo que no está, serenémonos. Ahí viene mucho el carácter, la forma, las expresiones. Pero si eso aumenta, crea inmediatamente separación. Por eso entonces el Papa comenzaba esta homilía diciendo eso. La división entre los cristianos es uno de los grandes escándalos que nos aleja de la fe. ¿Por qué? Porque todos decimos que creemos en Jesucristo, pero a la verdad, después vemos que en estructura organizativa, pues no se reconoce. Y entonces hay comunidades que no reconocen, por ejemplo, el ministerio jerárquico. No reconocen la autoridad del Papa, de los obispos, de los presbíteros. Entonces son todos laicos, no hay ministros ordenados. ¿Ves? Esa es la diferencia en ciertas iglesias. Hubo unos que tienen sus obispos pero no están en comunión con el Papa, se separaron. Y unos que se pelearon con ese obispo eran curas, y entonces como no son obispos son curas, y así fueron fundándose distintas iglesias, todas cristianas, pero heridas. Y entonces ahí es donde Jesucristo quiere, ¿verdad? Que una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. Pero la obra se realizará a través de la acción del Espíritu Santo, cuando vayamos al diálogo, no armados con escudos y corazas, sino desarmados. Y eso es un proceso que más adelante hablaremos, pero aquí vaya como clave, ¿verdad? Sí. Por eso dice, el Espíritu hace que los discípulos sean un pueblo nuevo y le da un corazón nuevo. ¿Y en qué consiste ese corazón nuevo?
en tener el Espíritu de Dios que habita en nuestros corazones y ama. Pausamos y en breve regresamos. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Bien, continuamos compartiendo con ustedes en este su programa Mi Camino de Fe. Le quedó claro eso de demonios, Satanás, Lucifer y toda esa cosa. Sí, vamos caminando, ¿verdad? Y no hablamos de Lucifer, ¿verdad? Ángel de luz, ese es el nombre del ese es el verdadero nombre ese es el nombre del caído. Lucifer. Por eso hay que tener cuidado porque Lucifer hay dos Lucifer. Ajá, ¿cómo es eso, padre? Explíquenos. Este es el ángel de luz, Lucifer el demonio, y este es el ángel de luz del Apocalipsis, que es Jesucristo. Por eso es que hay que entender las escrituras, y uno no puede coger las escrituras a lo loco. Entonces hay gente que tú la oyes hablando, entonces tú te quedas mirando y dices, ¿de qué Lucifer me está hablando?
Por eso cuando se presenta, y por eso decía lo de los nombres, ¿no? Ajá. Si me engaña, si me quiero oponer al proyecto de Dios, que fue lo que pasó con Pedro. Cuando Jesús le presenta a los apóstoles el proyecto de Dios, que era que tenía que ir a Jerusalén y todo esto, ¿qué le dijo Pedro? Ni se te ocurra, eso maestro. a ti no te puede pasar. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Apártate de mí, Satanás. Las palabras más duras. Y si miras ese texto, en el contexto, antes Pedro ha dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios bendito. Y entonces cuando Jesús le dice, dichoso tú, porque eso no te lo ha revelado la carne y la sangre, sino mi Padre. Entonces Jesús le presenta el proyecto. Y Pedro inmediatamente no entiende. Porque está pensando en gloria y en pompa y en reinado. Y le dice, no, eso no te... Porque si te tumban a ti, me tumban a mí, mi negocio. Y entonces Jesucristo suelta esa frase terrible. Fuerte. Apártate de mí, Satanás. Porque tu proyecto no es como el mío. Es decir, el proyecto de Dios. Y esto es, hay que tenerlo también muy presente, porque a veces en las obras apostólicas hay gente que puede estar defendiendo cosas que son diabólicas. Por ejemplo, coger dinero mafioso para obras buenas. Ay, sí, total, se robó 2 millones y le daban 1 a los pobres. O sea, eso no puede ser. Es contrario. Me estoy yendo a los extremos, pero me voy al extremo para que nos demos cuenta de cómo a veces nosotros bregamos con cosas o hacemos cosas. Nos podemos dejar seducir, engañar. Tremendamente. Entonces nos hemos quedado con un demonio, con un Lucifer, con un diablo, con un Satanás de las películas de Hollywood. Por eso yo le digo a la gente que hay que tener mucho cuidado, porque le llaman demonio a cualquier cosa. Cualquier cosa no es demonio. Hay cosas que son psicológicas, hay cosas que son provocadas por ambientes, hay cosas que son. Entonces se necesita espíritu de discernimiento. Es muy importante entenderlo. Por ejemplo, si usted juega con espiritismo, juega con brujería, juega con la cuija y todo eso, está en un ambiente maléfico. Correcto. Por lo tanto, se puede dar casos y situaciones donde quedas encadenado, quedas amarrado. Pero eso no quiere decir que haya posesión diabólica. La posesión diabólica es otra cosa. Pero vamos a lo que estamos hablando. ¿Verdad? Vamos a continuar. Eso tendremos otro tema de que hablar. Con esta homilía del Papa Francisco. Para no asustar a la gente. Ajá, sí, pero qué bueno que salen estos temas porque estamos hablando, ¿verdad?, de cómo esa acción del Espíritu que nos fortalece y que está dentro de la etapa de la unidad. Entonces continuaba diciendo el Papa, en otras palabras, el mismo Espíritu crea la diversidad y la unidad verdadera, aquella según Dios, que no es uniformidad, sino unidad en la diferencia. Y eso lo hace el amor. Donde hay amor, se une todo. Es necesario resistir 2 tentaciones frecuentes. Ahora el Papa habla de 2 tentaciones. La primera es buscar la diversidad sin unidad. Muchas cosas, muchos dones, muchos carismas, pero no se unen. Amén. Cada uno tirando para su lado. Esto ocurre cuando buscamos destacarnos, cuando formamos bandos y partidos, cuando nos endurecemos en nuestros planteamientos excluyentes, quizás considerándonos mejores, nos convertimos en unos seguidores partidistas en lugar de hermanos y hermanas en el mismo espíritu, cristianos de derecha o de izquierdas, antes que de Jesús, guardianes inflexibles del pasado o vanguardistas, del futuro antes que hijos humildes y agradecidos de la Iglesia. Así se produce una diversidad sin unidad. Vamos a leer todo el párrafo y después lo explicamos. Ok. En cambio, la tentación contraria Esa es la segunda tentación. es la de buscar la unidad sin diversidad. Y todo se convierte en uniformidad, en la obligación de hacer todo juntos y todo igual, pensando todos de la misma manera. En cambio,
el espíritu crea la diversidad y luego realiza la unidad, conecta, reúne, recompone la armonía. Vamos a leer otra vez ese párrafo porque quería que lo leyéramos primero todo para tener la idea unitaria, ¿verdad? Y ahora vamos a explicarlo. Comenzamos. Es necesario resistir dos tentaciones frecuentes. Va a hablar de dos tentaciones. Vamos a ver cuáles son. La primera es buscar la diversidad sin unidad. Entonces, la primera es buscar la diversidad sin unidad y la segunda es la unidad sin diversidad. Ujú. Vamos a explicar entonces qué es, o como le explica el Papa, la diversidad sin unidad. Esto ocurre cuando buscamos destacarnos. Entonces, yo quiero ser el primero, quiero brillar, que todo el mundo me queme incienso. Cuando formamos bandos y partidos. O yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, o yo soy de este movimiento, soy del otro movimiento, y si no has hecho este movimiento y si no has participado en esto, tú no estás en nada, porque el mío sí y el tuyo no. Cuando nos endurecemos en nuestros planteamientos excluyentes. Los que no piensan como yo, que se vayan fuera. El que no esté de acuerdo conmigo, que se vaya. Cuando uno empieza a oír este lenguaje, uno dice, y sobre todo en un líder de la iglesia, esto es terrible, porque ya estás excluyendo. Tienes una mentalidad. No puede ser. Quizás considerándonos mejores. Esa es la cosa. Nosotros somos los mejores, los blancos, los riquitos, los que conocemos la doctrina. Y somos los tal, no quiero usar nombres o etiquetas, porque ese es el problema. Que porque me creo más que los demás, que es lo que le pasaba a los fariseos y a los saduceos, por encima de los publicanos y los pecadores. Les habían puesto etiquetas a los demás y ellos por encima de todos. Nos convertimos en unos seguidores partidistas en lugar de hermanos y hermanas en el mismo espíritu. ¿Ves? Yo soy seguidor de Pablo, yo soy seguidor de Apolo, yo soy seguidor de este movimiento, yo soy seguidor de... Hermano, todos los movimientos en la iglesia, una vez que están aprobados, sirven para el bien. Y el Señor llama a unos y a otros, y no hay uno mejor que otro. Si lleva por donde tiene que llevar al camino de la santidad. Por eso hay un ministerio de unidad. Y ese ministerio de unidad se da a través de aquellos que son los pastores de la iglesia. Cuando se funda un grupo, siempre tiene que haber alguien, ¿verdad?, a quien Dios le da el carisma, el don, pero alguien que discierne ese don. Y ese don que se discierne se pone a los pies de la iglesia. Por ejemplo, si surge un grupo nuevo en una parroquia, ¿quién discierne? El párroco. Si ese grupo es buenísimo, está desarrollando una labor muy buena, y lo quieren llevar a otra parroquia, hay que presentárselo al obispo. Y si ese movimiento es tan bueno que ha ayudado a muchas parroquias, que ha ayudado a la diócesis entera, y puede ayudar a otras diócesis, entonces se le presenta al Papa, simplificando el asunto. Pero hay gente que cruza barreras, cruza fronteras, y entonces, ¿y por qué tengo yo que pedirle permiso? Porque un movimiento ya lleva una estructura. ¿Y quién asegura que doctrinalmente eso está en comunión? Aquellos a quien Dios ha puesto en la iglesia. Por eso nosotros somos una iglesia jerárquica. No negamos el carisma, pero hay alguien que discierne esos carismas. Eso es lo que se llama buscar la diversidad sin unidad. Es como una orquesta. Hay montones de instrumentos, pero si el maestro, el director no une, no hay armonía. Tiene que haber una partitura y tiene que haber alguien que la oriente. Si no hay ese que dirige, se desafina, cada uno por su lado. Por su lado. Segunda tentación. Dice, en vez de lugar de llamarse hermano o hermana, en el mismo espíritu. ¿Cuál es el mismo espíritu? El amor. Y por eso cuando uno está en división le pone etiquetas a las demás personas. Lo etiqueta a uno enseguida. Ese es de tal grupo, ese es de tal. Cristianos de derechas o de izquierdas, antes que de Jesús. ¿Usted es conservador o progresista? ¿De derecha o de izquierda? ¿De los de arriba o de los de abajo? Así es. Cuando usted empieza a escuchar etiquetas, cuidado. Guardianes inflexibles del pasado o vanguardistas del futuro, antes que hijos humildes y agradecidos de la iglesia. Unos que van adelante, y otros que quedaron atrás. ¿Y qué es lo más importante? Mira la frase,
hijos humildes y agradecidos de la iglesia. Son los cristianos de a pie. Hay gente que la iglesia está a pie, como digo yo. ¿Y qué a pie? Que no pertenece a ningún movimiento, pertenece a la iglesia. Y no necesita grupos. Algunos necesitamos formar parte de unos grupos, pero la gran mayoría no. Y ese es el pueblo de Dios. Y los ministros de la iglesia estamos al servicio del pueblo de Dios. Por eso un ministro de la iglesia no se puede casar con un movimiento. Porque en el momento que te casas con ese movimiento, tiendes o puedes tender a excluir a los demás. Seguimos. Así se produce una diversidad sin unidad. ¿Ve? Mucha diversidad, muchas cosas, pero no hay unidad. En cambio, la tentación contraria es la de buscar la unidad sin diversidad. El uniformismo, todos tienen que hacer lo mismo. En esta parroquia todo el mundo tiene que hacer esto. Que no puede ser. Seguimos. Y todo se convierte en uniformidad, en la obligación de hacer todo juntos y todo igual. ¿Ves? Todos juntos y todo igual. Siempre se ha hecho así y así se ha hecho siempre. Pensando todos de la misma manera. Pues te ponen una gringola, perdone la expresión, como los caballos, ¿no? Y el caballo solo mira en una dirección, pierde el horizonte, la panorámica. En cambio, el espíritu crea la diversidad y luego realiza la unidad. ¿Y cómo realiza el espíritu la unidad? Fíjate las tres palabras que usa. Conecta, clic, reúne, hay convocación, recompone la armonía. Tuvimos una discusión fuerte, tú piensas de una forma, pero lo importante es unirnos. Y ahí hay una frase célebre de los padres de la iglesia, que citaba mucho San Agustín. En lo esencial, unidad. En lo accidental, diversidad. Pero entre una cosa y otra, mucha, 7 veces, caridad. ¿Qué es lo esencial? Que vistamos ropa, que tengamos ropa para protegernos, por poner un ejemplo tonto. ¿Qué es lo diverso? Que pueden ser de 20.000 colores. ¿Y qué buscamos? El bien común, protegernos. ¿Por qué? Porque nos amamos. Yo creo que esto que hemos compartido hoy, Padre, si retomamos los 2 primeros días de esta semana donde compartíamos la homilía del primer domingo de Adviento del Papa Francisco, creo que recoge todo muy bien, porque el Papa termina precisamente con las obras de caridad, ¿verdad? Dentro de esos sueños, ¿verdad? Hay un sueño peligroso, que es el sueño de la mediocridad, pero el Papa nos invitaba a cómo despertar del sueño de la mediocridad en la vigilancia de la oración, y el segundo sueño interior, el sueño de la indiferencia, ¿verdad? Y el que es indiferente ve todo igual como de noche y no le importa quién está cerca. Y después el Papa nos decía, ¿cómo podemos despertar de este sueño de indiferencia? Con la vigilancia de la caridad. De eso se trata. Vigilantes, a la espera, guiados por el Señor. Vamos a pedírselo, y lo hacemos con la oración que él mismo el domingo pasado recitó y nos enseñó, y que nos puede ir guiando durante este tiempo del Adviento. Ven, Señor Jesús, te necesitamos. Acércate a nosotros, tú eres la luz. Despiértanos del sueño de la mediocridad, despiértanos de la oscuridad de la indiferencia. Ven, Señor Jesús, haz que nuestros corazones distraídos estén vigilantes. Haznos sentir el deseo de rezar y la necesidad de amar. Amén. Ven, ven Señor, no tardes. Ven, ven que te esperamos. Ven, ven Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. Envuelto en sombría noche, el mundo sin paz no ve. Buscando va una esperanza, buscando, Señor, tu fe. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven que te esperamos.
Ven, ven Señor, no tardes, ven pronto Señor, ven pronto Señor. Les recordamos que mañana a las 9:30 por Católica Radio y las redes sociales estaremos transmitiendo la liturgia de ordenación de nuestros dos acólitos, George y Alberto, que serán ordenados diáconos. A las 9:30 nos encontraremos para orar, alabar y bendecir a nuestro Dios. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Que Dios les bendiga. Buenas tardes y buen fin de semana. Con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de